lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. Nunca dejes de soñar. Hola, hola, y vamos por nuestra dosis de inspiración diaria, leyendo La Ley y la Promesa de Neville Goddard, hoy en el capítulo 9 que lleva por título Entrando. Si el espectador pudiese entrar en estas imágenes de su imaginación, acercándose a ellas en el carro de fuego de su pensamiento contemplativo, podría convertir en amiga y compañera suya una de esas imágenes maravillosas que siempre lo incitan a abandonar las cosas mortales, como debe saber. Entonces la levantaría de su tumba. Entonces encontrarías al Señor en los aires y entonces Él sería feliz. Blake. Parece que la imaginación no hace nada de lo que deseamos hasta que entramos en la imagen del deseo cumplido. Entrar en la imaginación del deseo cumplido, se parece a lo expresado por Blake. Hay un vacío fuera de la existencia que si se ingresa en él, se engloba y se convierte en una matriz. ¿No es esta la verdadera interpretación de la mítica historia de Adán y Eva? ¿El hombre y su emanación? ¿No son los sueños de fantasía del hombre su emanación? Su Eva en quien se planta él mismo en los nervios de ella, como un labriego planta en su terreno, y ella se convierte en su morada y en su jardín, que le rinde fruto 70 veces. El secreto de la creación es el secreto de imaginar, primero deseando, luego asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, hasta que el sueño de fantasía, el vacío fuera de la existencia al que se ingresa y se engloba, se convierte en matriz, una morada y un jardín fructífero. Nota bien que Blake nos insta a entrar en estas imágenes. Entrar en la imagen lo hace englobarse y convertirse en una matriz. Al entrar en ese estado, lo impregnas y haces que cree lo que implica la unión. Blake nos dice que estas imágenes son vagas para aquellos que no habitan en ellas, simples posibilidades, pero a quien entra en ellas, aparecen las únicas sustancias para hacerse realidad. De camino a la costa oeste me detuve en Chicago para pasar el día con unos amigos. Mi anfitrión se estaba recuperando de una grave enfermedad y su médico le recomendó que se mudara a una casa de un piso. Siguiendo los consejos del médico, él había comprado una casa de un piso que se adaptaba a sus necesidades, pero ahora se enfrentaba al hecho de que parecía no haber comprado para su gran casa de 3 pisos. Cuando llegué, él estaba muy desanimado. Al tratar de explicar la ley de la imaginación constructiva a mi anfitrión y su esposa, les conté la historia de una mujer muy prominente de Nueva York, quien había venido a verme por el alquiler de su departamento. Ella tenía un hermoso apartamento en la ciudad y una casa de campo, pero era absolutamente esencial alquilar su apartamento si ella y su familia querían pasar el verano en su casa de campo. En años anteriores el apartamento había sido alquilado sin ninguna dificultad al principio de la primavera, pero en el momento en que vino a verme, la temporada de subarrendados de verano aparentemente había terminado. Aunque el apartamento había estado en manos de buenos agentes de bienes raíces, nadie parecía estar interesado en el alquilar este departamento. Le dije lo que debía hacer en su imaginación. Lo hizo y en menos de 24 horas su apartamento fue alquilado. Les expliqué cómo a ella, por el constructivo uso de su imaginación, logró alquilar su departamento. Por sugerencia mía, antes de irse a dormir esa noche en su apartamento de la ciudad, se imaginó que estaba acostada en su cama en su casa de campo. En su imaginación, ella veía el mundo desde la casa de campo, en lugar de hacerlo desde su apartamento en la ciudad. Ella olía el aire fresco del campo. Ella hizo esto tan real que verdaderamente se quedó dormida sintiendo que estaba en el campo. Eso fue un jueves por la noche. A las 9 de la mañana del sábado siguiente me llamó desde su casa de campo y me dijo que el viernes una excelente inquilina que cumplía con todos sus requisitos no solo lo alquiló,
su apartamento, sino que lo alquiló con la condición de poder mudarse ese mismo día. Le sugerí a mis amigos que construyeran una estructura imaginaria, como había hecho esta mujer, y eso era dormir imaginando que estaba físicamente presente en su casa, en su nueva casa, sintiendo que ya había vencido su antigua casa, que la había vendido, que ya no la tenía él. Le expliqué la gran diferencia entre pensar en la imagen de su nueva casa y pensar desde la imagen de su nueva casa. Pensar en ella es una confesión que no está en ella. Pensar desde ella es una prueba de que están en ella. Entrar en la imagen daría sustancia a la imagen. La ocupación física de la nueva casa seguiría automáticamente. Le expliqué que la apariencia del mundo depende completamente de dónde está el individuo cuando él hace su observación, y ya que él es todo imaginación, debe estar donde está en su imaginación. Este concepto de causalidad los perturbó, ya que sonaba a magia o superstición, pero prometieron que lo intentaría. Me fui esa noche a California y la noche siguiente el conductor del tren en el que viajaba me entregó un telegrama que decía: la casa se vendió la medianoche pasada. Una semana después me escribieron y me contaron que la misma noche que salí de Chicago se quedaron dormidos físicamente en la antigua casa, pero mentalmente en la nueva, viviendo el mundo desde su nuevo hogar, imaginando cómo parecerían las cosas si eso fuera cierto. Esa misma noche fueron despertados de su sueño para decirles que la casa había sido vendida. No es hasta que se entra en la imagen, hasta que se conoce a Eva, que el evento irrumpe en el mundo. El deseo cumplido debe ser concebido en la imaginación del individuo antes de que el evento pueda evolucionar a partir de lo que Blake llama el vacío. La siguiente historia demuestra que al cambiar el enfoque de su imaginación, la señora A.F. encontró físicamente donde ella había persistido estar imaginativamente. Poco después de nuestro matrimonio, mi esposo y yo decidimos que nuestro mayor deseo era pasar un año en Europa. Este objetivo puede parecer razonable para muchas personas, pero para nosotros, atados a una esfera estrecha de finanzas limitadas, no solo parecía irrazonable, sino también completamente ridículo. Europa bien podría haber sido otro planeta, pero yo había escuchado tus enseñanzas, así que persistí en dormirme en Inglaterra. No puedo decir por qué necesariamente Inglaterra, excepto que había visto una película reciente que mostraba el área alrededor de del Palacio de Nottingham y rápidamente me había enamorado de esa escena. Todo lo que hice en mi imaginación fue pararme en silencio fuera de las grandes puertas de hierro y sentir las frías barras de metal agarradas fuertemente con mis manos mientras miraba el palacio. Durante muchas noches sentí una intensa alegría por estar allí y me quedé dormida en ese estado feliz. Poco después, en una fiesta, mi esposo conoció a una persona que dentro de un mes fue fundamental para asegurar una beca de enseñanza para él en una gran universidad. Imagina mi emoción cuando escuché que la universidad estaba en Inglaterra, atada a una estrecha esfera, donde de otro mes estábamos cruzando el Atlántico en nuestra supuestamente insuperables dificultades se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Tuvimos nuestro año en Europa, uno de los años más felices de nuestras vidas. Atentamente, MF. El aspecto del mundo depende completamente de dónde está el individuo cuando hace sus observaciones, y él, siendo toda imaginación, debe estar donde está en la imaginación. La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Esa piedra es imaginar. Te presento este secreto y te dejo actuar o reaccionar. Esta es la famosa piedra que convierte todo en oro, pues de aquello que Dios toca y posee no se puede decir nada menos. George Herbert. Mi casa es antigua, pero es mía. Yo quería pintar el exterior.
y redecorar el interior. Sin embargo, no tenía dinero para lograr ninguno de los dos objetivos. Tú nos dijiste que viviéramos como si nuestro deseo ya fuera una realidad. Y esto es lo que empecé a hacer. Imaginando mi antigua casa con una nueva capa de pintura y muebles nuevos, decoración nueva y todos los adornos. En mi imaginación caminé por las habitaciones recién decoradas, caminé por el exterior admirando la pintura fresca y al final de mi acto imaginario le entregué al contratista un cheque por el pago en su totalidad. Entré fielmente a esta escena imaginaria tan a menudo como pude durante el día y cada noche antes de dormirme. En 2 semanas recibí una carta certificada de la compañía de seguros Lloyd de Londres, diciéndome que había heredado $7,000 de una mujer que yo nunca había conocido. Casi 40 años antes había conocido ligeramente a su hermano y hace 15 años yo había realizado un pequeño servicio para la señora cuando este hermano había muerto en nuestro país y ella me había escrito pidiéndome detalles sobre su muerte, los cuales yo pude proporcionarle. No había sabido nada de ella desde entonces. Ahora, aquí está el cheque por $7,000, más que suficiente para cubrir el costo de la restauración de mi casa, además de muchas otras cosas que yo deseaba. Atentamente, E.C.A. El que no se imagina en linajes más fuertes y mejores, y en una luz más fuerte y mejor que la que su ojo mortal y perecedero puede ver, no imagina en absoluto. Blake. A menos que el individuo se imagine a sí mismo como otra persona o en otro lugar, las presentes condiciones y circunstancias de su vida continuarán existiendo y sus problemas repitiéndose, porque todos los eventos se restablecen desde su imaginación constantes. Pero él fueron hechos por el continuo existiendo y por él puede dejar de existir. Por él fueron hechos, por él continúan existiendo y por él pueden dejar de existir. El secreto de la causalidad se encuentra en las imágenes ensambladas, pero una palabra de advertencia: el ensamblaje debe tener un significado, debe implicar algo o no formará la creatividad y la creación activa para recrear eso a la realidad, la palabra. Y así vamos poniéndole fin a nuestro capítulo 9, que nos llena de inspiración, de fuerza, de certeza, de firmeza para poder crear nuestras propias historias y en un futuro, ¿por qué no?, poder compartirlas, volviéndonos un maestro, una maestra en la manifestación, porque no solamente crearemos la vida de nuestros sueños, sino poco a poco el mundo de nuestros sueños. Espero que tengas un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar.